Gloria a Dios. Les saludo en la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a nuestros pastores, saludo a los matrimonios, al anciano, saludo a los pequeños, especialmente a los jóvenes. ¿Por qué menciono a los jóvenes? Porque fue doloroso lo que aconteció estos días. La muerte de este joven, ¿cierto? Que sin duda con muchos sueños, sus familias con proyecciones, y nos golpeó. Golpean estas cosas y el insensible dirá uno menos. Pero nosotros que tenemos al Señor nos duele. Y también ver la decadencia de nuestra sociedad. Cómo nuestra sociedad corre a un precipicio. Entonces uno se alarma, uno empieza a pedirle al Señor, empieza a entrar en oración, y doy gloria a Dios porque a pesar de las noticias dolorosas y que pueda haber tristeza en nosotros, aún así Dios se prevé para nosotros una alegría. Cantábamos recién, estaremos alegres. Alguien dirá, ¿qué razón hay para estar alegre? Sí hay una. Dios dio a su Hijo en propiciación por cada uno de nosotros. Esta sociedad, dirá alguno, necesitará una política de Estado, necesitará más policía, necesitará otro plan, y puede ser, ayudará. Pero creo que esta nación necesita con urgencia a Cristo. Lo más urgente que necesita es netamente a Jesucristo, no hay otra cosa. Y esperamos que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios guarde a cada uno de los jóvenes, Dios los guarde cuando vayan a su universidad, cuando vayan a su trabajo, cuando vayan a estudiar, cualquier trámite, ahí esté su mano guardando a cada uno de ustedes, amados hermanos, porque creemos que sobre nosotros cayó una sangre que nos guarda y en ella hay poder para poder guardar. Segundo libro de Corintios, su capítulo 11, si mi hermano Rodrigo puede proyectar, ¿cierto? Esperando, ¿cierto?, que Dios nos hable una vez más y que en nuestras vidas pueda haber un amén. ¿Sí? Habiendo encontrado la palabra, ¿cierto?, nos ponemos de pie como es costumbre de la iglesia y le damos lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque yo, humillándome a mí mismo, ¿para qué vosotros fuiste enaltecidos por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde? Por la lectura de su palabra somos todos bendecidos. Demos 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Aleluya. Permiso. Amén. Bien, si podemos retroceder, hermano Rodrigo, al primer versículo. Vemos una preocupación de parte del apóstol Pablo. Si uno lee la escritura del libro de Corintios, vemos una iglesia carnal. Vemos una iglesia que a pesar de que tiene riqueza de palabra, que se le ha entregado la palabra de una u otra manera, sigue siendo una iglesia carnal. Hay divisiones, hay celos, hay contiendas, hay sucesos de que uno se da cuenta de que pareciera que están un poquito desenfocados de lo que el apóstol de cierta manera está enseñando a la iglesia de ese tiempo. Y aquí el apóstol dice: tolérenme un poco de locura, porque ustedes de cierta manera también están tolerando otro Jesús, otro evangelio.
están aceptando otro espíritu de la cual ustedes habéis aceptado. Ustedes de cierta manera están tolerando otro evangelio, otra doctrina. Y si ustedes están tolerando todas esas cosas, bien dice el apóstol, entonces ahora tolérenme a mí. Porque él tiene un temor. Versículo siguiente, el siguiente, hermano Rodrigo, se preocupa, el siguiente por favor, se preocupa de lo que está aconteciendo con la iglesia, tiene un temor. Y el temor del apóstol Pablo es que la iglesia de los Corintios, prestándole oído a una voz distinta de la cual él ha enseñado, entonces acontezca lo mismo que aconteció en el principio. Por eso que él tiene este temor, este apóstol. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados a la sincera fidelidad de Cristo. Porque cuando Eva se separa de Adán, porque ella se separó de su marido, porque si Adán hubiese estado cerca de Eva en la tentación, seguramente Adán hubiese dicho, no debemos de comer. Algo hubiese acontecido, pero la serpiente ve de cierta manera de que Eva se separa de su marido. Y eso es lo que ve el apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios. Ve cómo esta iglesia se separa de Cristo. Jesucristo en Juan 15, hablando acerca de que Él es la vid verdadera y vosotros los pámpanos, sabemos que cuando hay una separación del pámpano a la vid, esta tiende a morirse. ¿Sí? Porque es la vid la que sustenta el pámpano. El pámpano se alimenta a través de ese tallo le da agua, ese tallito la alimenta para poder crecer y madurar. Y si ese pámpano se separa de la vid, Cristo dice, esto está para muerte. Nada que hacer ahí. Por eso Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y vemos cómo esta iglesia se empieza a separar de la palabra, se empieza a separar de lo que es Cristo. Y cuando un hombre, una mujer, un matrimonio, una congregación, un pueblo se separa de Cristo, está para la caída. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando está sola Eva, entonces aparece el engañador, aparece esa voz tentadora, esa voz engañosa. Ahí recién, cuando ésta se separa. Entonces eso acontecía en la iglesia de los Corintios. Poco a poco empezaron a separarse de Cristo. Y cuando se separa, entonces viene esta voz distinta, una voz engañosa, y cuando el maligno tienta a la mujer, ¿cierto? Empieza la mujer poco a poco a extraviarse los sentidos. Por eso ahí dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Sí? Siempre la voz distinta, una voz ajena, la voz que no sea de Cristo, siempre van a hacer que nuestros sentidos se extravíen y de alguna manera tomar de lo prohibido para caer, para muerte. Eso aconteció en el principio. Y eso acontecerá con la iglesia de este tiempo si nosotros nos separamos y prestamos oído a una voz que no sea la voz de Cristo, una voz distinta, una voz engañosa. Porque nuestros sentidos se van a extraviar para caída. Porque cuando Eva le presta atención a esa voz distinta, a esa voz engañosa, ya se le extravía el primer sentido, que es el oído. ¿Sí? Ese fruto, vamos, come, si no vas a morir, cómelo, tú puedes gustar de ese fruto. Entonces se le extravía el segundo sentido, que es la vista. Porque Eva codició el fruto a través de la vista. ¿Cómo codicia un hombre a la mujer de su prójimo? ¿Cómo codicia la mujer al hombre de su prójimo? A través de la vista. ¿Sí? A través de la vista, y ahí se le extravía ya el segundo sentido a Eva. Luego que ya codicia el fruto a través de la vista, va y se acerca y lo toca. Tercer sentido extraviado, el tacto. Ya no tiene ninguna retención o ninguna alerta, ninguna palabra de Dios para tomar. Sí, porque ya se le extravió su oído, ya se le extravió la vista y luego se le extravía el tacto. Y posteriormente también se le extravía el gusto, porque Eva come del fruto. ¿Sí? Y también ese sentido, el olfato, también se le extravía. Olfateó. Al final todos los sentidos de Eva cayeron. Todo, no quedó ninguno exento. Pero todo comenzó por oír una voz distinta. Todo comenzó por oír una voz engañosa. ¿Por qué? Porque Eva se separó de Adán.
Así como la iglesia de los Corintios se está separando de Cristo, por eso que el apóstol tiene este temor. Tengo miedo, tengo una alerta que si ustedes siguen extraviando o prestando oído a la voz que no es Cristo, ustedes van a caer. Y todo pecado consumado en el hombre empezó por una voz engañosa. Si el mundo a nosotros nos dice, vamos, tú puedes tomar la mujer de tu prójimo, no hay ningún problema, tú puedes robar, puedes hurtar, puedes hacer lo que tú quieras. Eso es lo que nos dice el mundo es engañador, el mundo nos distrae y para caída. Mas la palabra dice, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios. ¿Ve? Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que estar apegaditos. ¿Usted cree que dejar de congregarse no tiene consecuencias? ¿Usted cree que empezar de a poquito a no congregarse, usted nos está alejando de la sincera fidelidad de Cristo? ¿Usted cree que usted es suficientemente inteligente para no ser engañado por la serpiente? Cristo dijo, separados de mí nada. Absolutamente nada podéis hacer. Y algunos dirán, pero si yo he hecho tantas cosas sin Cristo, he tenido empresa, he prosperado, he tenido de todo, sí, pero no está hablando de la prosperidad económica, sino cuando venga el ladrón, venga el tentador, nada podéis hacer contra él. No puedes decir, soy suficientemente inteligente y que el diablo venga a mi casa, no la va a corromper. Quiero decirte, la corromperá igual. Amén. Así es. Porque para que el maligno no entre a tu casa y te haga pedazos, tú tienes que tener un fundamento. Y para tener un fundamento tú tienes que ahondar. Y para ahondar tienes que trabajar hasta encontrar la roca y asirte de ella y poner tu fundamento allá. Para que el maligno algún día no te derribe. Por eso que tiene este temor el apóstol Pablo. ¿Usted cree que lo que ha acontecido en nuestra sociedad es simplemente porque se ha alejado de la voz del Señor? Ya esta sociedad no tiene temor de Dios, le da lo mismo. Dios es un cuento. La gente es irreverente ante Dios y eso tiene consecuencias. Nuestros jóvenes están consumiendo cuántas cosas, están consumiendo violencia a través de la música, de las películas, de los videojuegos. ¿Usted cree que eso nos va a traer consecuencias? ¿Usted cree que nuestros jóvenes, al oír de armas, de dinero, de sexo y de alcohol todos los días, no va a tener una repercusión si todo comienza con el oír? Así es. Porque cuando tú oyes algo que no es la voz de Dios, se te van a extraviar todos los sentidos. Y hoy día vemos a nuestros jóvenes con todos sus sentidos extraviados, alejados de Dios. Por eso que hace un tiempo atrás, no sé si se recuerda cuando le conté la historia del flautista de Hamelin, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Esa historia, ese cuento alemán, ¿cierto? Que decía que este pueblo fue invadido por ratones, por ratas, y no hallaban cómo sacar las ratas de este pueblo hasta que contratan a un flautista. Y este flautista tocó su melodía a través de esa flauta, hipnotizó a todas las ratas y se las llevó a la corriente del río. Pero el cuento no termina ahí. Porque los hombres de aquel pueblo no quisieron pagarle al flautista. Y si no le pagaron, entonces él tocó una vez más su melodía. Hipnotizó a todos los niños del pueblo. A todos los niños del pueblo lo hipnotizó y a todos se lo llevaba a la corriente del río. Así también es el diablo. El diablo hoy día también ha tocado fuerte su melodía. Ha tocado su flauta, que es el mundo. Y ha hipnotizado a toda la sociedad. Inclusive hasta nosotros mismos estamos ahí como medio distraídos, porque sus sinfonías, sus melodías son tan fuertes que nos arrastran hasta las corrientes de este mundo. Por eso que el apóstol tiene este temor. Y tiene razón para tener este temor. Temo que como esta serpiente astuta, tomando ocasión, si la serpiente es astuta, hermano. Por eso que es importante que nosotros siempre nos impregnemos de la palabra, siempre estemos en constante lectura de la palabra, estemos alabando a Dios, escuchando alabanza, siempre en lo que es los negocios del Señor. No te distraigas con lo atractivo que sea el mundo, no te distraigas ni con los artistas más espectaculares, no te distraigas. Porque eso tendrá consecuencias, poco a poco se te van a pasar a extraviar otros sentidos. Por eso que el apóstol tiene este miedo, este temor. Y se preocupa a causa de aquello. Por eso él dice, os celo.
O celo con celo de Dios, dice el versículo anterior, hermano Rodrigo. O celo, no con cualquier celo. Aquí el apóstol lo está diciendo con un celo carnal. Ese celo enfermizo. Oye, ¿dónde estás tú? ¿Con quién andáis? ¿A qué hora llegáis? ¿Con quién estuviste? No, ese es un celo de la carne. La escritura dice el apóstol Pablo, o celo con celo de Dios. El celo de Dios es muy distinto. Y muchos hombres a través de la historia, a través de la palabra, siempre estuvieron con un celo vivo. Pero el mayor celo representado en el cual nosotros podemos aferrarnos es el celo que tuvo Cristo. ¿Se acuerda cuando vaya al templo? ¿Cierto? Habéis convertido esta casa de Dios en una cueva, en una casa de ladrones. Allí estaban los mercaderes, allí estaban los campistas, ¿sí? Y la palabra dice que Él hizo un azote de cuerda. Sacó todos aquellos mercaderes, sacó a todos. Seguramente Cristo hizo pero un espectáculo en ese día. Por eso que sus discípulos, luego que Él hace este azote de cuerda, recuerdan la palabra: el celo de tu casa me consume. Ese es el celo de Dios. El celo que tiene que ver con el templo. Y cuando hablo con el templo, lo estoy diciendo con este templo. Por eso que Pablo dice, o celo con celo de Dios. Es el celo de este templo. Yo no digo que sea malo que tengamos celo aquí dentro de este templo, pero antes de tener celo en este templo tenemos que tener celo de este. ¿Qué está viendo este templo? ¿Qué está oyendo este templo? ¿Por dónde camina este templo? Cantábamos recién, ¿no sabéis que somos templo del Espíritu de Dios? ¿Qué está tocando este templo? ¿Qué está gustando este templo? No podemos llegar y tener celo aquí en este lugar, sino primeramente tener celo de este templo. ¿Tienes celo cuando tus ojos están viendo algo que no corresponde? ¿Tienes celo? Cuando tus oídos están oyendo algo que no es la palabra, ¿tú tienes celo? Cuando tus pasos van donde no corresponde, ¿tienes celo? Si lo hemos declarado, somos templo del Espíritu de Dios. Y luego que tú tienes celo de Dios de este templo, luego tienes que tener celo de tu casa, de tu hogar. Si no tienes celo en tu hogar, entonces, ¿por qué has de venir a este lugar a tener celo? Si no tienes celo de Dios ahí en tu casa. A algunos les gusta tener celo aquí, tener celo en estos lugares. Vienen a estos lugares, nada les gusta, todo les parece malo. Siempre criticando con una voz de crítica, ninguna crítica constructiva, siempre nada les gusta, les molesta. Parece que cuando entran por los umbrales de esas puertas, ahí recién les despierta el celo. ¿Y en sus casas? Aleluya, Santo, Dios Todopoderoso. ¿Y en sus casas? ¿Qué hacen tus hijos en tu casa? ¿Te respetan tus hijos? ¿Respetan la norma en tu casa? ¿Tus hijos fuman, se drogan, se emborrachan? Deja que tus hijos convivan en tu casa, que haya fornicación en tu casa, pero paradójicamente cuando entran por estas puertas les despierta el celo. Qué curioso. Aleluya, gloria a Dios. Por eso Pablo dice, os celo con celo de Dios. Dice, pues os he desposado con uno solo. Pablo no toma la iglesia y le muestra posibles novios o posibles esposos, no, le presenta uno solo. Aleluya. Uno solo, aquel que lo compró, aquel que la hizo suya con su sangre. Pablo le presenta a Jesucristo, el único Señor de la iglesia. Aleluya. Así es. A uno solo. Por eso nadie ha de señorearse sobre la iglesia. No, ningún hombre está autorizado para enseñorearse, porque la iglesia le pertenece a uno solo y su nombre es Jesucristo, Señor. De Él es la iglesia. Santo. Un solo esposo. Porque sabe, nosotros tenemos el camino llano para ir a uno solo. No tenemos que buscar varios caminos para llegar al esposo. Hay un solo camino. Por eso que Juan el Bautista, cuando antes de que Cristo empezara su ministerio, él allanó el camino. Todo monte sea bajado y toda hontonada sea subida para dejar un solo camino. Uno solo. El camino del Señor. Ahí está Juan el Bautista. Todo monte sea bajado, los arrogantes, los que creen que son diferentes y especiales a los que están arriba en el monte, vamos, bájese.
Y los que están abajo en la hondonada, los que no pueden subir, dice, vamos ustedes, suban porque el camino es parejo, el camino está llenado, un solo camino para ir a la esposa. Por eso Juan el Bautista dice que el que tiene la esposa es el esposo. Y el amigo cuando oye la voz del esposo grandemente se goza, y este mi gozo ya está cumplido. Un solo camino. Así presenta Juan el Bautista también a uno solo, un solo esposo. Y ese esposo es Cristo. Es lo que acontece también con Eliezer, el esclavo, el siervo de la casa de Abraham. ¿Se acuerda de él? Creo que una vez hablamos un poquito de él. Gran siervo fiel en la casa de Abraham. Luego que Sara muere, que fallece su mujer, dice que su hijo Isaac estaba triste. No había cómo consolar a ese muchacho. Entonces Abraham manda a buscar a su siervo fiel, se llamaba Eliezer. Y cuando lo mandó a buscar, dice que lo mandó con oros, lo mandó con alhajas, lo mandó con riqueza y mandó a buscar para buscar una esposa, para presentarle a Isaac una virgen pura, como dice ahí, una virgen pura a Isaac. Y ahí estaba Eliezer fielmente. Y qué bueno que este hombre nos enseña a nosotros, porque este hombre es fiel. Me gusta cómo es fiel este hombre. Porque imagínese un esclavo, usted lo manda con un preso, por ejemplo, o un esclavo, usted lo manda con riqueza, seguramente él solo se va a ir con la riqueza. Esta es mi oportunidad para quedar libre, esta es mi oportunidad para ya no ser más esclavo y más encima me voy con riqueza. Era una gran posibilidad para Eliezer, pero no, él fielmente fue a buscar esposa para su Señor. ¿Sí? Y lo más hermoso de todo es que cuando él se devuelve con Rebeca, usted sabe la historia, ¿cierto? Rebeca él le da de beber a los camellos de este siervo, de este esclavo, y él va, se presenta a la familia, bendice a la familia, le entrega la riqueza y se la trae de vuelta. Y lo más maravilloso de esto que Eliezer nunca habló de sí mismo. Nunca habló, yo soy el gran siervo en la casa de Abraham. Nunca se jactó de lo que él era. Solamente hablaba de Isaac, de aquel que iba a ser su esposo. A tal punto que cuando Rebeca ve de lejos a Isaac, dice la escritura que ella se atavió como una esposa. ¿Por qué? Porque este siervo fiel lo único que hacía era hablar de aquel que era su Señor. Nosotros los que servimos a Dios, los que predicamos, los que enseñamos, solamente tenemos que hablar de Él, no de nosotros mismos, porque si hay alguien que tiene derecho a brillar y a exaltarse es Jesucristo y no nosotros. Como este siervo Eliezer. Fielmente este hombre para llevar a aquel que iba a ser su esposa. Y dice que ella tuvo un atavío de mujer, de una esposa. No como ese atavío que habla Salomón en Proverbios, de esas mujeres que tienen atavíos de ramera, no, sino que Rebeca tuvo un atavío de mujer, como una virgen pura. Como una virgen pura. ¿Sabe a qué se atribuye esto de lo que es virgen y pureza? Porque parece que están muy relacionadas y es cierto, ¿cierto? Lo que es algo virgen y lo que es algo puro. Están muy relacionadas, ¿cierto? Porque la virginidad, ¿cierto? Cuando nace una niña, ¿cierto? Nace en un estado virginal hasta que ésta se una a su marido, ¿cierto? O sea, ella siempre está como su estado inicial, lo mismo que la pureza. Porque lo que es puro no cambia a través del tiempo, se mantiene siempre su estado inicial, eso no es puro. Nada lo contamina, nada lo corrompe, se mantiene en su estado inicial. Eso es algo puro, eso es lo virginal, mantenerse en el estado en el cual nació esa doncella. ¿Sí? Y Cristo nos trajo una palabra pura para purificarnos. Porque la palabra que trae Cristo es muy distinta a cualquier otro hombre que haya aparecido aquí en la tierra, porque Él trajo una palabra pura que no cambió a través de los tiempos. La palabra que trae Cristo no se modificó, siempre Él se mantuvo fiel a lo que Dios dijo. Él no corrompió y nada corrompió su palabra, lo que Él trajo. ¿Se acuerda cuando a Él le dijeron, maestro, los fariseos, los sacerdotes, y le dijeron, Señor, maestro, a nosotros Moisés nos dio la facultad de ¿qué? De ofrecer cartas de divorcio a nuestra esposa para repudiar a nuestras mujeres. ¿Y qué dijo Cristo? Ahí nos damos cuenta de la pureza de su palabra.
Él pudo haberse ido al Sinaí, pudo haberse ido a los profetas, pero no se fue ni al Sinaí ni a los profetas, sino que Él se fue al principio. Y Cristo responde, pero en el principio no fue así. ¿Y qué pasó en el principio? Luego que Adán despierta de ese sueño profundo, dice la palabra que Dios le presentó. Fue Dios que le trajo a Adán a una virgen pura. ¿Y qué dijo Dios en el principio? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo mantuvo una palabra pura? Que no cambió a través de los tiempos, a pesar de que Moisés y la ley decían que podían entregar cartas de divorcio para repudiar a sus mujeres. Pero Cristo es puro. La palabra dice que Él para nosotros es puro, más para los corrompidos nada le es puro, más para nosotros Cristo es puro. Él nos trajo una palabra pura. Porque esa palabra nos puede purificar. Esa palabra es la que nos puede limpiar. No hay ninguna otra palabra, solamente la palabra de Cristo nos puede purificar. ¿Sí? Porque Pablo, como aquí dice la Escritura, Pablo y también el Espíritu Santo nos quiere presentar a nosotros a un solo esposo, a un solo marido. Nos quiere presentarnos ningún otro, solamente a uno. Y a pesar de que la palabra virgen y pura sea muy enlazada, son muy parecidas, hay una pequeña diferencia. Yo me recuerdo el año 2010 por ahí. Hubo una noticia en Europa. Una niña cumpliendo su mayoría de edad, dice, que vendía su virginidad al mejor postor. A los hombres millonarios le ofrecía su virginidad. Esto salió en la noticia, causó revuelo. Sin duda esta mujer era virgen. Consulta, ¿era pura? Si estaba ofreciendo su virginidad al mejor postor. Sin duda era virgen, pero no era pura. Y así Dios nos quiere presentar a Cristo como una virgen pura. Que a pesar de que las doctrinas, las corrientes, como esta iglesia está oyendo doctrinas nuevas, espíritus nuevos, Cristo nuevo, nosotros mantengamos este evangelio de forma pura. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Él nos quiere volver a la pureza, volver a ese estado inicial. Eso es lo que quiere hacer nuestro Cristo con nosotros. Presentarnos delante de Cristo, como Eliezer presentó a Rebeca. Así nos quiere presentar el Espíritu Santo. Por eso os celo. Por eso tengamos celo de Dios, amados hermanos. No tengamos un celo carnal, andar en esos celos, pero siempre siempre a él, siempre a este, siempre y a mí no. Ese celo carnal no. No, ese celo no corresponde, sino el celo de Dios. Por eso tengamos celo de nuestro templo. Que nuestros ojos estén siempre fijos en Él. No perdamos el norte, no perdamos la visión. Si Él nos llama y nos llama con llamamiento santo, si Él nos ama, hermano, la Escritura dice que Él nos anhela celosamente. Él te anhela como nada, no te imaginas como Él te anhela. Él siempre quiere estar contigo, quiere hacerse notar en tu vida, en todos los caminos, como hablaba mi hermano José Omar. Vamos, considéralo en todos tus caminos. Cuando tengas algo que hacer o decidir, vamos, consúltale al Señor, porque Él nos anhela celosamente. Y a veces hemos contristado al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho ponerse triste dentro de nosotros? ¿Usted cree que Él nos entristece? Se entristece, hermano, cuando nos desenfocamos, cuando estamos en otras cosas, Él se entristece. ¿Cuántas veces, si Dios nos permitiese ver cuántas veces lo hemos entristecido, sufriríamos, hermano? Así es. Y perdónenos, Señor. Sufriríamos. Perdónenos. Porque estamos insensibles a veces Perdónenos, Señor. al Espíritu, a lo mejor apagado. Avívalo, hermano, como Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti por medio de la imposición de mis manos. Avívalo. Por eso tengamos cuidado con nuestros hijos, hermano. Guardémoslos siempre con una palabra. No maldigamos a nuestros hijos, no le diga, oye, eres tonto, a ti te va a ir mal, a ti te va a acontecer aquello, esto, otro. No, siempre una palabra de bendición.
para tus hijos. Antes que salgan de tu casa a estudiar, vamos, bendice a tus hijos. Bendícelo en el nombre de Cristo. No hay ningún nombre, no otro nombre distinto. Ayuda a tus hijos, vamos, aunque les cueste, aunque estén un poco desordenados, un poco como sea, vamos, tú siempre bendice a tus hijos. Bendice a tus nietos. Proclama una palabra profética. La Escritura dice el apóstol Pablo: anhelo que todos profeticéis. Anhelo, porque tenemos la palabra profética más segura, en el cual nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Gracias, Espíritu Santo. Para terminar, quiero decir lo siguiente. Hubo un grupo de hermanos jóvenes en una congregación. Eran muy amigos, eran 5 amigos, muy hermanables, iban juntos para todas partes, se amaban estos 5 hermanos, estos 5 jóvenes. Y poco a poco empezaron a crecer y empezaron a casarse. Y usted sabe que cuando se casan uno ya empieza a tener su cuento, ¿cierto? Uno ya tiene que velar también por su familia. Y empezaron uno a uno a casarse, hasta que el último se dio cuenta que quedó solo. Se quedó solo y empieza él a anhelar en su corazón: Señor, yo también quiero una esposa, decía él. Y era un secreto entre nosotros, ¿eh? El último era el más mal encachadito. Y no podía encontrar esposa, oiga. Y oraba, pues se fue a la oración. Fue inteligente, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues no están en vano los jóvenes en la iglesia. Inteligente, se fue a la oración. Y oraba: Señor, estoy solo. Ya mis amigos se casaron y soy el único que está solo. Me gustaría pedirte, Señor, si tú también pudieras presentarme una esposa. Y Dios es bueno. Y Dios oyó, se inclinó a oír la oración de este muchacho, si eran buenos muchachos. Entonces este joven tuvo un sueño, esa misma noche tuvo un sueño. Y en su sueño se ve él en un altar así como este, y entrando su esposa así como novia, como para casarse. Y él ve en el sueño a esa mujer y dice: no puedo creer que esa es mi esposa, tan hermosa, dijo. Tan hermosa esta esposa que tú me has de dar, Señor. Y viene entrando su esposa. Despierta contento. ¿Quién no despertaría contento, hermano, con un sueño así? Contento: Señor, ¿cuándo me vas a presentar a esa esposa? Porque la estoy esperando, es la más hermosa de todas. Me voy a cachiporrear con mi amigo. Fui de lo último, pero es la más bonita de todas. Y seguía en oración, ferviente en oración, hasta que Dios le responde en un sueño: tu esposa vive en tal población. Y él despierta el otro día con esperanza y va a la población, pues se fue a esa población y empieza a caminar por el barrio. Y estando ahí por el barrio, ve una niña descuidada, una niña que estaba sucia, una niña que se embriagaba, una niña que fumaba. Y él empieza a mirar con atención y le mira el rostro y se da cuenta que esa era la mujer que Dios le había mostrado. Se devuelve a su casa, vuelve a la oración y reclama: Señor, esa no es la mujer que tú me mostraste en el sueño. Esa niña no es, porque tú me mostraste una esposa radiante, una esposa hermosa, la más hermosa de todas. Tú me la mostraste, pero esa niña que vino es la mujer que tú me mostraste. Y Dios vuelve a responderle al sueño: esa es tu esposa, esa es tu esposa. Tienes que ir y tienes que cuidarla. Decepcionado, el otro día el joven va nuevamente y empieza a conversar con esta niña. Y empiezan a conocerse. La llevó a la iglesia, la llevó a la congregación. A veces se perdía, volvía a embriagarse, volvía a fumar, volvía a drogarse. Así esta niña iba, volvía, pero él fielmente la iba a buscar, porque él sabía que esa era su esposa. Hasta que un día la trae a esa niña y nunca más se fue. Cristo entró a su vida. Esa niña cambió. Esa niña pasó de un antes a un después, como Cristo también ha hecho con nosotros. Dios la transformó. Era una niña ahora maravillosa al servicio del Señor. Hasta que este joven le pide matrimonio y su novia le dice: sí, yo quiero casarme contigo. Pasó el tiempo hasta que este joven estaba ahí en el altar esperando a su novia.
Y entra esa novia. Y efectivamente él dice, esta es la mujer que yo vi en el sueño. Esta es la mujer que Dios me mostró en el sueño. Esto es lo que yo vi en el sueño, dijo él. Así también Dios le mostró una esposa a Cristo. No es bueno que mi hijo esté solo, dijo Dios. Y le mostró una esposa radiante, le mostró una virgen pura a él, le mostró la más hermosa, le mostró una iglesia radiante, pero cuando Cristo vino a este mundo, esa iglesia estaba perdida. Esa iglesia estaba sucia, estaba inmunda, estaba perdida, estaba sucia, estaba contaminada, corrompida, prisionera, pero vino él y la compró. Vino él y la cuidó, vino él y la amó y la cuidó para sí mismo. Nunca nos miremos en menos como iglesia, amados hermanos, a pesar de que a veces escuchamos otras voces, pero aún así Dios te ve como una virgen pura, Dios te ve como una iglesia radiante, y algún día veremos eso que Dios nos ha mostrado con su palabra. Cuando Él venga con voz de arcángel y trompeta de Dios, entraremos como esa iglesia radiante, hermosa. Tú eres esa iglesia hermosa, tú eres esa iglesia preciosa, tú eres esa iglesia que Cristo dio allí en la eternidad. Y a pesar que a veces queremos oír otras cosas, queremos irnos, Él con su amor nuevamente nos atrae a Él. Porque Él nos ama. Porque con amor eterno te amamos. Nunca te mires en menos, iglesia. Nunca te menoscabes, iglesia. Porque sobre ti cayó una sangre preciosa. Sobre nosotros cayó una sangre maravillosa, iglesia. Por eso no te apartes de Cristo. Separados de mí nada podéis hacer. Nunca nos separemos de Él. Nunca dejes de congregarte. Ven a oírte de más de cerca. Enamórate de Él. Por eso, levántense, hermanos. Porque el Espíritu Santo nos va a presentar a Cristo como una iglesia virgen. Gracias. Que el Dios de paz le bendiga, amados hermanos. Que el Dios de paz nos ayude a no separarnos, siempre estar apegaditos de Él. Siempre. Somos su padre y somos su iglesia. Que el Dios de paz le bendiga, se llama